Bueno, aquí seguimos. Y mira, en esta semana, el matutino Listín Diario ha publicado algunas informaciones que han seguido otros medios incluso, de alguna suerte de desavenencias en la cúpula de dirección de un organismo que, oye, uno de los mejores valorados incluso en las encuestas de opinión que han salido en los últimos meses en República Dominicana, como de las entidades gubernamentales oficiales del Estado, mejor que gubernamentales del Estado, que funcionan y que tienen un alto grado de simpatía y de aceptación, que es el defensor del pueblo. Ustedes recuerdan cuando se iba a elegir el defensor del pueblo, cómo se evaluaron hombre a hombre, persona a persona y todo lo que vino y devino en ese entorno cuando se hablaba de que habían personas que tenían relaciones políticas o no y todo esto que se armó. El señor Ulloa, el doctor Ulloa, finalmente resultó electo defensor del pueblo y en cierto modo ha tenido un protagonismo interesante en muchas de las actuaciones que tienen que ver con la libertad de derechos, la justicia en cuanto al respeto que debe tener cada ciudadano y que debe tener cada institución en el ejercicio de las funciones constitucionales que tiene este país. Ahora se habla precisamente de que hay algunas desavenencias en la cúpula de la Defensoría del Pueblo, que es una institución establecida constitucionalmente y que se está aplicando apenas con dos incumbentes a lo largo de la aplicación de esta medida constitucional que quedó instituida en la reforma del 2010. La primera, doña Zoila Martínez, y ahora el doctor Ulloa. ¿Qué pasa en la cúpula de la Defensoría del Pueblo? Invitamos al doctor Miguel Puello, que es el segundo suplente del Defensor del Pueblo, para conversar sobre esto que está pasando y que ha salido ya en medios de comunicación y que se ha comenzado a debatir a lo interno de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, doctor Puello. Muy buenas tardes a todo el elenco de este importante espacio televisivo. Agradecido de la invitación que me han formulado y estoy aquí listo para responder a las preguntas que ustedes nos quieran formular con relación a la diferencia que han aflorado públicamente entre el defensor del pueblo y Miguel Puello, pero que también es compartida por los adjuntos y demás suplentes. Bueno, yo no sé si usted oyó la introducción que yo hice, precisamente esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Ocurriendo? Nosotros tenemos 14 meses que fuimos juramentados. Y desde el primer día en que nosotros fuimos juramentados, yo le he solicitado al doctor Ulloa que nos reunamos los 5 que formamos parte del órgano constitucional para que nosotros discutiéramos la forma con que el defensor del pueblo debe conducirse y que él nos rindiera un informe de los activos y pasivos dejado por la pasada administración que encabezó la distinguida doctora doña Zoila Martínez y que hasta la fecha nosotros no tenemos constancia, no hemos sido debidamente informados, no nos hemos reunido y se han estado tomando una serie de decisiones que en mi opinión perjudican la imagen del defensor del pueblo y que si nosotros nos reuniéramos pudiéramos corregir cualquier situación de anormalidad. La respuesta a esto de parte de Pablo Ulloa ha sido la indiferencia, ha sido el maltrato, ha sido la marginalidad, ha sido la falta de comunicación, y esa situación entonces nos ha llevado a tener que poner en conocimiento a la opinión pública de la situación real por la que vive el defensor del pueblo. No la que aparece en los titulares de primera plana, ni a la percepción que tienen los de afuera, sino lo que es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo a lo interno del defensor del pueblo. Pero, ¿cuáles son las diferencias? ¿Que no se han reunido? ¿Cuáles son No, las ¿cuáles son las diferencias? ¿Que no se ha rendido un informe? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Que no se consulta para tal o cual cosa? ¿Cuáles son las diferencias? Es bueno especificarlas, porque diferencias
es un abanico muy amplio que uno tiene que verlo dentro del contexto para poder entenderlos. Mire, perfecto. Mire, el Defensor del Pueblo es una institución llamada a salvaguardar los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos ciudadanos. Okay. Por su propia característica y está llamada a vigilar la ejecutoria, el funcionamiento y la forma de cómo se comportan los funcionarios públicos en el manejo de la administración de sus respectivas instituciones. Ese es uno de los papeles fundamentales del Defensor del Pueblo. Nosotros, en el marco de que somos un órgano constitucional, porque así lo expresa la voluntad del legislador, nosotros le hemos pedido al doctor Ulloa, mire, vamos a reunirnos, el titular, que es el que lo encabeza y que nadie le regatea la posición que tiene, la primera adjunto, que es la doctora Ana Martí, el doctor Darío Nin, que es el segundo adjunto, el primer suplente, que es Roberto Quiro, y yo, que soy el segundo suplente, le hemos pedido que nos reuniéramos para recibir un informe sobre los activos y pasivos de la gestión que encabezó la doctora Zoila Martínez. Segundo, que a estas alturas los funcionarios electos, escogidos y juramentados por el Defensor del Pueblo, no sepamos cuál es la situación económica del Defensor del Pueblo. Tercero, que nunca hemos sido consultados y mucho menos informados del número de empleados fijos, empleados por contrato y para qué son los contratados. Cuarto, para qué son los llamados, la cantidad de nombramientos de asesores, para qué son contratados y a quién asesoran. Y quinto, la realización de diversas actividades con la participación de delegaciones internacionales, cubriéndole todos los gastos sin que eso esté debidamente avalado en el plan de trabajo. Nosotros entendemos que si el Defensor del Pueblo le pide, fiscaliza y aboga porque exista una sana administración pública, lo lógico es que lo que estamos dentro del Defensor del Pueblo, por lo menos, y que tenemos la responsabilidad constitucional, que tenemos que darle la cara a los ciudadanos, que tenemos que darle explicación a los ciudadanos, entonces nosotros por lo menos tengamos informe de cuál es el manejo que se le está dando a los recursos que recibe el Defensor del Pueblo del presupuesto nacional. Eso podría decirse que es mucho pedir, bueno, pero si no hay nada oscuro, si no hay nada que no esté debidamente realizado, no veo por qué no nos podamos reunir. ¿Usted cree que es posible que el órgano constitucional y los miembros del órgano constitucional no hayamos tenido que dar cuenta de que se produjo un traslado clandestino de 100 millones de pesos, a la cuenta del PNUD sin que nosotros ni siquiera tengamos conocimiento y que nos enteramos porque alguien lo dijo y apareció en la publicación de un periódico de circulación nacional? ¿Y para qué fue ese dinero? Nosotros no sabemos. Que queremos precisamente que él nos dé una explicación. La señora doña Zoila Martínez, y yo tengo en mi poder una declaración jurada donde ella dejó un certificado con 6.228.000 dólares, que calculado a la tasa oficial asciende a la suma de 350 millones de pesos, que sumado a esos 100 millones que trasladó el señor Ulloa sin ninguna consulta con nosotros, estamos hablando aproximadamente de 500 millones de pesos. Eso que doña Zoila lo dejó para dos cosas. Lo dejó para la terminación del local de la sede central, que desde que Pablo Ulloa llegó se paralizó y nosotros no sabemos por qué está paralizada la construcción. Nosotros pedimos que se creen las delegaciones del interior del país, que doña Zoila dejó los recursos necesarios para las 14 delegaciones en 14 provincias del país. Y lo primero que hizo el señor Ulloa fue desmantelar la delegación de Santo Domingo Este,
que estaba ubicada en la calle Costa Rica, donde estaba la antigua dirección de pasaporte, donde iba a operar la sede o la delegación de Santo Domingo Este para atender a los ciudadanos que viven en la parte este del Gran Santo Domingo, y eso está desmantelado. Y nosotros queremos que se nos dé una explicación de eso. Y eso es malo que no lo digan. Yo no estoy diciendo absolutamente nada negativo. Yo solamente estoy haciendo un uso de una ciudadanía responsable, asumiendo el deber que me corresponde, tal como lo establece la Constitución en su artículo 22, numeral 5, que tengo el derecho de denunciar o cualquier irregularidad que cometa cualquier funcionario público. Yo no estoy haciendo ninguna acusación, le estoy pidiendo al doctor Ulloa que nos dé informaciones precisas sobre dónde han ido a parar y qué se ha hecho con ese dinero. Y si no reciben esas informaciones, ¿qué procede? ¿Solamente decirlo en la opinión pública o hay algún mecanismo de demanda a través de alguna institución o de algún estamento? Le oficial? corresponde al al Congreso Nacional, en virtud de lo que establece el artículo 246 de la Constitución, fiscalizar el manejo de los recursos públicos en las instituciones del Estado. Y el Defensor del Pueblo es un órgano escogido por el Congreso Nacional a través de la terna que le presenta la Cámara de Diputados al Senado de la República, y el Senado de la República escoge uno de cada una de las ternas que le presenta. Entonces es al Senado, al Congreso, a quien le corresponde la fiscalización del buen manejo y el buen desenvolvimiento de las políticas públicas y de la administración de los recursos públicos que maneja cada institución. Nosotros, en su debido momento, ya nosotros de por sí le hemos comunicado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República que deben tener deben verificar, deben mirar cuál es la situación del desenvolvimiento de la administración de los recursos del Defensor del Pueblo. Mañana nadie podrá decir que Miguel Puello, que tiene una historia de participación en la lucha social, que nunca ha sido cuestionado moralmente ni con el manejo turbio de los recursos de las instituciones públicas, nadie podrá decir que Miguel Puello no lo ha advertido. Pero ¿qué respuesta le ha dado el Defensor del Pueblo a esa solicitud que ustedes le han hecho? Porque aunque ciertamente, como usted señala, él es el que ostenta, ¿no?, la posición de exacto, pero sí, ustedes también, ustedes son parte, exacto, claro, ustedes son parte de ese organismo y por ende es un organismo colegiado, no es unipersonal. Exactamente. Entonces la diferencia entre Pablo y yo radican en eso. Él cree que es un organismo unipersonal, que no tiene que rendirle cuenta a nadie, y yo entiendo que el Defensor del Pueblo es un órgano colegiado, y como órgano colegiado tiene que reunirse periódicamente para la elaboración de la política pública y la administración de la institución. Esa es nuestra diferencia. Él se ha molestado porque yo le requerí que me diera un informe público, y lo que ha hecho es que me ha tendido una campaña de crédito, pretendiendo decir cualquier cosa de mi condición de luchador por los derechos de las personas, y en efectividad yo realmente no tengo por qué renegar que yo tuve una militancia política, no la reniego. Yo soy un militante revolucionario que me comporté en el movimiento social, en el movimiento sindical, con una conducta coherente, y que lo único que la gente puede decir es que yo tengo el valor de decir las cosas siempre de frente, nunca eso no de tiene espalda. Eso no tiene que ver con la responsabilidad que asume. Claro, eso es una... Bueno, es absurdo, ¿no? Por no calificarlo de otra manera. Él cuestiona que yo haya en el pasado tenía una militancia, y yo lo único que le puedo decir, me siento orgulloso de haber ejercido mi condición de militante revolucionario. Yo no le reniego a nadie de esa condición. Y presenté renuncia a mi condición del Partido Revolucionario Moderno porque la ley lo exigía. Porque la ley exige que tú no
que tú no tengas militancia partidaria. Y en esas condiciones, cuando yo decidí ir a competir con otros profesionales por la nominación para ser defensor del pueblo, yo tuve que presentar mi renuncia al Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué tú eres el único que ha salido a enfrentar a Ulloa? Porque yo no he visto otros. Ciertamente, los otros tienen la misma posición que yo tengo, pero no todos tenemos la misma disponibilidad de asumir el compromiso. Okay. Y cada cual es responsable de sus actos. Claro. Yo asumo mi responsabilidad y estoy decidido a llevar esto hasta que él lo entienda. Mi deseo, este caso no hubiese salido a la luz pública si Pablo Ulloa hubiese entendido que era necesario proceder a desarrollar una dirección colegiada en armonía, transparente. Yo hubiese preferido mantenerlo ahí. ¿Por qué yo decido sacarlo a lo público? Porque Pablo Ulloa entonces estaba por montarme una campaña de decreto, y lo estamos viendo. Y la campaña de crédito era en el sentido de que él entiende que porque yo soy un militante de un partido, militante de un partido, mi posición es en contra de las actuaciones de él, es porque yo soy militante. No, pues eso no es descrédito. Yo le voy a decir una cosa: usted es militante revolucionario y yo soy de extrema derecha. Y a mí, maní que me lo digan. Claro. Mi conducta es la que dice lo que yo soy. Y mi responsabilidad. Eso para mí es hasta medio infantil. Pero a mí, es que mire, la verdad, yo le oigo a usted y como que no me cuadra el tema, porque Pablo Ulloa, además, una persona que fue escogida por una serie de virtudes, ¿no?, que se ponderaron en ese momento. No se compadece su actuación en este momento con toda esa imagen que se vendió de él, ¿no? Sí. De verdad que yo me siento sorprendido. Bueno, Georgie, cuando íbamos a hacer la entrevista, nos preguntamos, él y yo, con nuestra productora, pero realmente es así lo que pasa, porque no aterrizábamos. Es difícil entender que una persona con las condiciones que se ponderaron de él, pues actúe de esa manera. Entiendo su inquietud. Creo que ciertamente nadie se imaginaría que una situación parecida esté ocurriendo al interno del Defensor del Pueblo. Pero si usted quiere, yo lo invito a que pregunte es que no dudamos lo que usted dice. No estamos poniendo en duda lo que usted expresaba. Que nosotros nos ha asombrado. No. Sí, pero sí nos sorprende. Entonces, sí. A cualquiera lo sorprende, pero esa es la verdad, esa es la única verdad. Y le estoy diciendo, mire, yo no estoy hablando cosas por hablar. Yo tengo en mi poder una compulsa de primera copia de la licenciada Laura Elena Sánchez Jiménez, que fue quien notarizó la declaración jurada, que al momento de salir, doña Soria hizo su inventario de lo que estaba dejando. Eso lo conseguí yo, porque yo fui a buscarlo a la institución donde fue registrada, pero no porque yo he tenido una información oficial, ni sé actualmente cuál es el estado de situación real en materia económica del Defensor del Pueblo. Y usted ha visto que hemos gastado millones de pesos, millones y millones de pesos en la celebración de una serie de eventos con delegaciones internacionales que a mí en lo personal me llama mucho a la preocupación, porque ninguna de esas actividades fueron ni de conocimiento ni fueron aprobadas por los demás miembros del órgano constitucional. Nosotros nos enterábamos de esas actividades cuando ya eran públicas, cuando ya eran de conocimiento público, y a nosotros nos mandaban, como si fuéramos invitados externos, nos mandaban la invitación, pero no porque nosotros hemos sido parte de la planificación de esas actividades. Y eso a mí me preocupa, porque si las cosas continúan así, el Defensor del Pueblo no va a terminar bien, y ahora es que debemos corregir ese error. Vuelvo y le digo, a mí me hubiese gustado que esto lo discutiéramos internamente, que el compañero Pablo hubiese tenido la capacidad de entender que el Defensor del Pueblo no es una herencia personal, sino que es una institución de los ciudadanos, y como institución pública deberíamos hacer un esfuerzo por ser transparente, por ser institucional, por ser participativa, para que esta institución pueda ser fortalecida. Muy bien. Bueno, pues licenciado, muchísimas gracias por
toda esta información, ¿no? Y esperamos y apostamos a que la sensatez y la inteligencia se impongan en las relaciones internas del defensor del pueblo y que eso pueda transitar como debe ser, ¿no? En un ambiente de respeto y de colaboración y entender que esa es una institución que debe funcionar de manera colegiada. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por la invitación y estoy a su orden. Muy bien. Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo, ha dado a conocer a la luz pública una penosa situación interna que se vive al interno del Defensor del Pueblo. Vamos a la pausa, las 6 de la tarde.